Buenas noches tengan todos. Hoy es 6 de septiembre del año 2021. Vamos a continuar con la jornada de bioquímica y ahora sí, pues ya, después de haber visto el agua y la célula como parte medular de lo que es la bioquímica, damos por iniciado lo que es esta jornada del día de hoy con lo que es la bioquímica en sí, ya lo que son los carbohidratos. Las diapositivas, si bien es cierto, son 40 nada más. Este día vamos a ver alrededor de 20 porque tenemos bastantes diapositivas y es necesario que ustedes puedan tener lo que es la explicación respectiva para lo que son los carbohidratos. Voy a iniciar por compartir lo que es la pantalla. Vale, vamos a iniciar el estudio de la química. Recordarles únicamente, me comentan si ven el formato virtual. Se ve. Sí se ve. Sí, licenciado, buenas noches, sí se ve. Bueno, gracias. Vaya iniciando con lo que son las biomoléculas. Recordarles que esas que aparecen en pantalla son las biomoléculas que se van a estar revisando poco a poco en lo que es la bioquímica, ¿verdad? Entre ellos son los carbohidratos o glúcidos que aparecen ahí, los lípidos o las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Todas ellas pues derivan directamente de lo que son la célula, en ese caso. Las biomoléculas que se van a ver durante este tiempo, empezamos con lo que son los carbohidratos, lo mencionaba anteriormente, también los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que ahí está lo que es el ADN y el ARN. Nos compete para este día lo que son iniciar con lo que son los carbohidratos. Esa lámina que aparece en ese momento nos muestra algunos alimentos que son ricos en carbohidratos. Algunos pueden ser alimentos dulces al paladar, otros pueden ser no dulces, pero que al final en lo que es el metabolismo en la boca, en la saliva, se genera lo que es el desdoblamiento de los polisacáridos, que ya se va a ver en qué consiste eso, hasta llegar a sustancias dulces como monosacáridos, como la fructosa, que es un azúcar dulce ya, que es el azúcar de las frutas. Entonces al final los carbohidratos pueden estar ahí presentes en todo lo que ahí aparece. Entre ellos el pan. El pan no es dulce, pero tiene al final un sabor. Si usted come pan francés y no se enjuaga, digamos, o no se cepilla, aproximadamente ahí como a la media hora van a sentir una sensación de dulce entre dientes o entre muelas.
Quiere decir que la saliva ya actuó sobre esos carbohidratos y al final ya llegó a ser glucosa o fructosa, ¿verdad? Que son dos azúcares dulces, dos carbohidratos dulces, de hecho. Ahí están las papas, veo macarrones, elote, galletas, alcanzo a ver, y algunas semillas, y la miel de abeja también, ¿verdad? Formando parte de esto. Los carbohidratos, si bien es cierto, son compuestos orgánicos, de hecho que son sumamente indispensables. Una pregunta, licenciado. Dígame. Ya está compartiendo. ¿Sí? Es que ¿En qué se ha quedado? es que a usted le estoy viendo. ¿A mí? Ajá. Abajito debe tener algo para que puche ahí y salga Perdón, la pantalla ampliada. No sé si. gracias, ya voy a ver eso. Gracias. Bueno. ¿No les aparece? Vamos a ver ahorita. No, no sé por qué será. Ahorita vamos a ver. Hoy sí. Espera. Ahora sí, Lick. Voy a atrasar a ver si me ven. Hace el cambio. Atrasé una diapositiva. Va. Bueno, gracias. Los compuestos, carbohidratos, los compuestos bioorgánicos son compuestos orgánicos encontrados en sistemas biológicos. El primer grupo de compuestos de este tipo muy bien estudiados son los carbohidratos. La clase más abundante de compuestos en el mundo biológico. Corresponde a más del 50% del peso seco de la biomasa del planeta. Son constituyentes importantes de todos los organismos vivientes y tienen una variedad de funciones. Algunas funciones de los carbohidratos son las siguientes. Componentes estructurales de las células. Forman parte en sí de la masa total de la célula, de la materia de la célula. Por eso se dice que son componentes estructurales. Ahí podemos ver en la ampliación alguna de las formas en que se puede recibir lo que son los carbohidratos, en ese caso los oligosacáridos, cuando forman parte de lo que es la membrana. Actúan como sitios de reconocimientos. También existe fuente de energía metabólica y de forma estructural. La más importante de las funciones es de que los carbohidratos tienen lo que es la energía o son lo que es la energía primaria gastable para el cuerpo, para el ser humano. Muchas veces creemos que nuestra ganancia de peso, digamos, en el cuerpo, se debe al exceso de grasa, por ejemplo, que el cuerpo puede llegar a tener. Sin embargo, pues muchas de las ocasiones, el exceso de peso o la masa corporal que podemos llegar a ganar es gracias a la ingesta grande y sin control de lo que son los carbohidratos, tomando en cuenta que los carbohidratos son energía primaria, o sea, energía gastable, energía que se metaboliza en el cuerpo y que están formando parte de los enlaces
entre células y que cuando se da el metabolismo pues se rompen los enlaces que hay entre ellas y genera pues la cantidad de energía que el cuerpo requiere. Muchas veces, por ejemplo, bajar de peso significa dejar de consumir carbohidratos. Muchos doctores o gente que hace dieta se le dice o se le menciona que debe de tener una ingesta menor de carbohidratos, porque a veces el hecho de que exista una gran cantidad de carbohidratos en el cuerpo humano puede hacer al final que no podamos gastar grasa, ¿verdad? Que son la energía de reserva del cuerpo humano, y entonces al tener exceso de carbohidratos pues no se van a gastar, y eso pues va a generar un aumento en la masa corporal, o sea, un aumento en el cuerpo, en el volumen de un cuerpo humano. Eso va a generar que a nivel estructural del cuerpo se genere un aumento de esa masa. Así que se podría tomar en cuenta eso. Si usted tiene, por ejemplo, yo creo que ya lo he mencionado, una comida en exceso de lo que es carbohidratos, al final, para gastar esa energía en el cuerpo humano, pues se necesitan 3 o 4 horas de ejercicio en un gimnasio para empezar a gastar lo que son las primeras grasas del cuerpo. Por lo que, si vamos al gimnasio, si es que vamos 1 hora o media hora, no 3 horas ni 4 horas. Por lo que debemos de cuidarnos en la alimentación en ese caso, ¿verdad? Porque mientras estén presentes los carbohidratos en el cuerpo, va a ser bastante difícil que se queme la grasa. Aunado a que ustedes van para mayores, o ya hay unos muy mayores, que ya el metabolismo ha generado lo que es un metabolismo menor, ¿vea? Y al ser un metabolismo menor, pues hace que la maquinita llamada metabolismo, de hecho, trabaje a un 50% ya a la edad que tenemos. Por lo que debemos de cuidarnos para no ingerir tantos carbohidratos, sobre todo que vamos ganando años y al final también vamos ganando peso, ¿verdad? Y es muy inevitable que eso pueda suceder, o sea, dejar de suceder. Uno ve a los estudiantes del bachillerato y se ven delgados, pues. Yo digo, vaya, así fui alguna vez. Y aunque no me siento gordo porque no tengo esa constitución física, sí me siento como a la par de los estudiantes más grueso, pues. No gordo ni nada por el estilo en ese caso, ¿verdad? Y entonces hay que cuidarnos, más que cuidarnos lo visible, lo externo, ¿verdad? Es el hecho de poderme sentir bien internamente, fisiológicamente, en ese caso. La sangre de nuestro cuerpo es básicamente uno de los primeros, digamos así que uno de los primeros momentos donde la alimentación y aunado a eso los carbohidratos pues forman parte de lo que es la fisiología del cuerpo, ¿verdad? Ahí podemos ver que tenemos más o menos la estructura de cómo es los grupos sanguíneos, ¿verdad? Si ustedes alcanzan a ver, voy a ver si amplío un poquito. No puede ampliar. Ahí tenemos la estructura de lo que pueden ser los tipos de sangre. Está el grupo O, el grupo A, el grupo B
el grupo AB. Vean ahí cómo está la simbología en la parte de arriba. Todos los cuadraditos azules se llaman fucosas. La fucosa, lo tengo aquí escrito, es porque es la que menos conocemos. Es un monosacárido de 6 carbonos con un grupo aldehído. Ojo, oigan, aldehído, ¿se acuerdan de esa palabra? Aldehído, era un orgánico de que hablábamos la otra vez, por lo que pertenece al grupo de las aldosas y dentro de este al de las desoxialdohexosas. Vamos a empezar a escuchar términos un tanto conocidos anteriormente, que nos van a servir ahí. Tenemos que todas las rueditas doradas o las esferas doradas son de galactosa. Todos los rombos azules son de glucosa. Los triángulos son acetilglusamina. Y los hexágonos, me parece, sí, ¿verdad? Son acetilgalactosamina. De eso está, de hecho, formado lo que es la estructura de la sangre. Miren, el grupo O es ese que aparece a la izquierda. Los del grupo A, los tipos de sangre A, los del tipo B, y el grupo AB que tiene doble estructura. Pueden ver ustedes que al final la sangre es quizás el primer sitio donde va a parar lo que es el azúcar. Y pues que aunado a la fisiología del cuerpo, el páncreas, la insulina, todo eso va a generar al final que usted tenga pues normalmente la cantidad de azúcar en sangre, que no debe de pasar de una cantidad. Cuando usted tiene ya problemas de insulina a través de lo que es el páncreas, toda alimentación, porque nuestra alimentación está basado bastante en carbohidratos, o sea, ¿quién no come un plato de arroz? ¿Quién no come macarrones? ¿Quién no se toma un fresco? ¿Quién no come naranjas? O sea, todo eso que tiene azúcar en grandes cantidades, ¿verdad? Que al final van a hacer que se eleven la cantidad de azúcares en la sangre. Pónganse a pensar todo lo que tiene los tipos de sangre. O sea, está formado básicamente por carbohidratos, ¿verdad? Mencionarles ahí que hay un rombo, creo que se llama, no, este se llama un óvalo, que es el que une a la glucosa con la bolita roja grande. Esa es una ceramida. Por aquí tengo anotado que dice que una ceramida es una familia de lípidos, de cera. Se compone de un ácido graso unido mediante un enlace amida. Oigan, amida, ya vamos hablando de aldehídos y de amidas. Retrocedan en sus clases que iban a tener esas funciones que se vieron la otra vez. A una esfingosina, que es un tipo de carbohidrato que se va a ver más adelante, a un alcohol insaturado de 18 carbonos. ¿Qué significa alcohol insaturado de 18 carbonos? Vamos a ver. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un alcohol insaturado de 18 carbonos? ¿Cómo? Si es insaturado, es porque tiene el mínimo de átomos, tiene menos átomos de hidrógeno. Saturado es cuando saturado de hidrógeno. Insaturado hablamos de que al final tiene menos cantidad de hidrógenos al final.
O sea, que al final se puede estar tratando de un alqueno o de un alquino, ¿verdad? O que al final esa ceramida tenga enlaces dobles o enlaces triples, donde la cadena hidrocarbonada va a ser de 18 carbonos. Ahora yo siento un poquito tranquilidad a hablarles más o menos así. Si bien es cierto, no lo tenemos así como bien presente, pero es como un tanto ya familiar escuchar ese tipo de situación. ¿Verdad? Es un alcohol insaturado de 18 carbonos. La galactosa, estoy definiendo algunos por ahí, queda grabado acá. Dice que es un azúcar simple o monosacárido formado por 6 átomos de carbono o hexosa. Hexosa quiere decir que hex es de 6 átomos de carbono. La galactosa tiene 6 átomos de carbono. Y si es hexosa, significa que es una aldosa. Ya vamos a ver eso. Y si es una aldosa, proviene de lo que son los aldehídos, que ya se vio en la clase 5, me parece, de la jornada que teníamos del repaso que era de la química orgánica. La hexosa que se menciona se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. Desde el punto de vista químico, es una aldosa, es decir, su grupo químico funcional es un aldehído. O sea, que el grupo carbonilo se encuentra en el primer átomo de carbono, ¿verdad? De eso deberían de recordarse en todo caso, ¿verdad? Porque ya lo mencionamos, aunque sea rápidamente, pero se mencionó. Ya vamos a ver todo con eso. Y la última sería la glucosa. La glucosa, que es la más conocida de todas, es también una sustancia con 6 átomos de carbono y es la principal fuente de energía que el cuerpo humano posee en ese caso. Y al final, pues se habla de ese tipo de situación. Hablando de la sangre, tenemos 8 tipos de sangre, ¿verdad? Dentro de la gama de los tipos de sangre que hay, porque al principio existían 4 tipos, que son esas: el grupo A, el grupo B, el grupo AB, que es la combinación de la A con la B, y el grupo O, ¿verdad? Que es un tanto distinto. Sin embargo, hace unos años, hablando un poco del contexto de la sangre, se conoció otro grupo que se llama grupo RH. Y el RH le genera al final de que tanto esas 4 haya positivo y haya negativo. Por eso hay ORH positivo y ORH negativo. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo y grupo AB. RH viene por factor Resus, algo así. Resus, R-H-E-S-U-S, Resus, algo así. Ahorita, a eso iba. Aquí tengo yo una pequeña que copié, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, el donante universal es el O negativo, ¿verdad? El O negativo le puede pasar a lo negativo, a lo positivo, a la negativo, a la positivo, al B negativo, al B positivo, al AB negativo y al AB positivo. Y el receptor universal es el AB positivo, ¿verdad? El donante universal es el ORH negativo, ya que no tiene ningún factor que limite ese tratamiento. Y el AB positivo tiene todos los factores que no le impide recibir de ninguno de los tipos de sangre. ¿Cómo? ¿Cómo se asocia los tipos? Vaya, lo que sucede es que los virus son seres inanimados. Vienen siendo así como un cacahuate, digamos, y adentro está el maní, que es el virus. Cuando el virus puede pasar así
a expensas de cualquier situación. No va a pasar nada mientras él no esté en un hospedero, vean, que sería una célula. Al final, lo que la célula tiene es memoria, le llaman memoria, tiene memoria, no recuerdo la otra palabra, pero recuerda ciertas cosas. Y entonces al final, eso es lo que sucede. Vea que si usted tuvo un virus, a lo mejor la célula siempre va a recordar y al final va a tener como esa atrofia, yo le llamo así, pero no es que sea, sino que es ya una condición fisiológica que un cuerpo tiene ante esa situación. ¿Verdad? El virus a lo mejor no esté propagado en el cuerpo, pero sí existen trazas que pueden generar que siempre no se pueda donar. El donante más importante de todos es el O negativo. O sea, los bancos de sangre siempre añoran que el donante sea ORH negativo, ¿verdad? Porque si tienen un banco de sangre de ORH negativo, pues al final, cuando alguien llega con hemorragia interna o externa, no necesitan un tipeo de sangre para, para suministrarle la sangre a la persona, sino que únicamente toman de una el ORH negativo y ahí va la transfusión. El minuto o los 2 minutos que pueda hacer que la persona le hagan la prueba para ver qué tipo de sangre puede ser el que lo tenga entre la vida y la muerte. Pero sobre todo si es una arteria y cuentan con 4 minutos en lo que hacen la prueba, puede la persona morir. Por eso es que siempre el ORH negativo es el más importante de todas las sangres. Y pues quien tiene AB positivo como sangre, que es bien escaso, son en Europa como que hay un poquito por ciento de las personas, de esa persona puede recibir sangre de cualquier otro tipo. Alguien se ha de preguntar, mira, ¿y qué pasa si yo soy de un tipo de sangre y me ponen de otra? Puede hasta morirse. Lo que la sangre hace en un principio es reaccionar, porque cada una tiene algo que se le llama, tiene un nombre específico, no sé si lo tengo por aquí, tiene un nombre específico que al final genera que la sangre, lo mínimo que puede hacer es que se empiece a coagular y genere una embolia pulmonar o una embolia en el corazón y termina dándole un paro respiratorio o un paro cardíaco. Con mucha suerte alguien se puede salvar si la transfusión de sangre no le daña más que eso. Entonces, es de tener cuidado. Hoy en día, pues que tenemos esa capacidad de conocer qué tipo de sangre somos, debemos de sentirnos dichosos porque al final ya tenemos esa forma de saber. Y antes, cuando la anatomía empezaba y la fisiología, tuvo que existir un montón de gente que muriera para que al final, pues, pudiéramos descubrir todos los factores que en ese caso se tienen en cuenta. Vale, seguimos. Los carbohidratos, pues, forman parte de la membrana celular. Por aquí pueden existir los oligosacáridos. Ahí está, oligosacáridos. Están y forman parte de lo que es la membrana celular. También aparecen las glucoproteínas, los fosfolípidos y la doble capa lipídica, ¿verdad? Que más que todo se va a ver en lo que son las grasas. Pero sí forma parte azúcar en la membrana celular. Vemos que la pared celular, la membrana celular en ese caso, tiene un grosor de 5 nanómetros. Vea, tomando en cuenta que el nano, está allá el numerito aquel, ¿ve? Es 10 a la menos 9, o sea, lo grueso de la capa de la membrana celular es de 5 por 10 a la menos 9 metros, o sea, es muy pequeña, por lo que se pueden imaginar cómo pueden ser, en ese caso, los tamaños de los fosfolípidos, del colesterol y el grosor de la capa celular. Pero es suficiente para poder decir y mencionar que es algo para que tenga
cada célula su propia independencia. Ahí podemos ver un pequeño mapa de conceptos de lo que son los carbohidratos. La clasificación, pues existe los monosacáridos que están al centro. Los monosacáridos son los más sencillos de todos. Vea, dentro de ellos están lo que son la glucosa y la fructosa, que dicho sea de paso, son sustancias dulces al sabor humano, al paladar. Vea, la glucosa y la fructosa. La glucosa, pues, está presente en las frutas, pero sobre todo la fructosa está más que todo, es más dulce aún, ¿verdad? La glucosa es como tratada por lo que es la insulina, ¿verdad? Y como lo decíamos, genera la hormona del apetito, o sea, el que nos da hambre, ¿verdad? Tienen un montón de segregación en este momento. La fructosa está presente en lo que son los dulces, el azúcar, la miel y la mermelada. ¿A quién le guste más eso? Pues ahí está presente esos momentos. Los oligosacáridos, los de la derecha, están entre los mono y los polisacáridos. Vamos a ir hablando ya más adelante de cada uno de ellos. Los oligosacáridos pueden ser los disacáridos, que son dos monosacáridos unidos, y los trisacáridos a decasacáridos, o sea, que andamos hablando de que los oligosacáridos están entre 2 y 10 unidades, entre entre un di, que es la unión de dos monosacáridos, hasta decasacáridos. Los polisacáridos, pues, son carbohidratos que tienen más de 10 monosacáridos unidos, ¿verdad? Y entre ellos está lo que es la celulosa y lo que es el almidón, ¿verdad? En ese caso, podríamos tomar en cuenta eso. La celulosa y el almidón, pues, no son sustancias que sean dulces al paladar, no lo son, ¿verdad? Pero si eso entra en contacto con la saliva de nuestra boca, media hora después, por decir algo que pueda tener celulosa o almidón y pueda ser comestible, porque la celulosa sirve para hacer el papel, vea, de cuadernos, por ejemplo, va a ser comestible, va a sentirse la sensación de dulce en la boca. Quiere decir que los polisacáridos se rompieron para generar disacáridos y después se rompen para formar lo que son monosacáridos, que a la luz del sabor, pues vamos a tener esa sensación. Yo sé que alguna vez les ha pasado que comen algo, pegan una siesta y de repente a la media hora usted despierta y se saborea entre dientes. Tiene una sensación de dulcito hacia lo lejos, ¿verdad? Pasa. A mí me sucede cuando me quedo así, ¿verdad? Entonces se da. Ahí está. Dentro de la clasificación de todo eso, ¿verdad? Los carbohidratos se pueden clasificar en simples y en complejos, ¿verdad? Los carbohidratos simples, pues, son los monosacáridos y los complejos son los disacáridos, que son 2 unidades en adelante, y los oligosacáridos, que son de 2 a 10 unidades, que lo veíamos en la lámina anterior, y los polisacáridos, que son o tienen más de 10 unidades. Y a eso, pues, les vamos a llamar carbohidratos complejos. Ahí está. Y ustedes deben de recordar esos dos momentos, ¿verdad? Usted recuerde ya para los estudios de los carbohidratos, esas dos
grupos funcionales. Se vieron en la clase 4, se vieron, para ser más exactos, ¿verdad? Los grupos funcionales, ¿verdad? Las aldosas vienen del grupo funcional aldehídos y las cetosas vienen del grupo funcional cetonas. Si se recuerdan, lo decía yo en algún momento, los aldehídos y las cetonas son como hermanos, ¿verdad? La diferencia va a estar en el grupo carbonilo, en el cual se van a encontrar. Por ejemplo, las aldosas que vienen formando parte de los aldehídos. Si no se acuerda de eso, lo invito a que se vaya terminando la jornada de hoy a ver las diapositivas de la clase 4. Ahí van a estar, ¿verdad? Recuerde los aldehídos y las cetonas. ¿Se acuerdan? Lo voy a recordar acá. Pues los aldehídos tienen o va a tener un grupo carbonilo, ¿verdad? Y va a tener una cadena de átomos de carbono, ¿verdad? O sea, en el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo, que es el OC, se va a encontrar siempre en el carbono número 1, ¿verdad? Dígase que el carbono número 1 puede estar en la izquierda o en la derecha, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar a mencionar mejor que el aldehído siempre se va a encontrar en lo que son los extremos. El grupo carbonilo va a estar en el carbono terminal o en el carbono inicial o como usted le quiera llamar, pero es el de la punta, para decirlo así, ¿verdad? Las cetonas son las hermanas de los aldehídos, solamente que en ese caso el grupo carbonilo se va a encontrar en el medio. Por ejemplo, podríamos hablar de este compuesto. ¿Miren? Vean la diferencia entre los aldehídos y las cetonas. Este se llama 3-pentanona, se llama este compuesto. Porque la cetona, si usted se acuerda, su terminación del nombre es ona, ¿ya? Y en el caso de la terminación de los aldehídos, su terminación es al. Eso está en las diapositivas. Este sería, como es de 4, es el famoso butanal. En este caso, ¿verdad? Y no se pone el 1 butanal porque el carbonilo siempre va a estar en el carbono 1, por lo que se sobreentiende. Y en el caso de las cetonas, sí, el carbonilo puede estar en el 2, en el 3, en el 4 o en el 2, sería en ese caso. Acá está en el 3, por lo que este es una 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es pentano, pero como es cetona es pentanona, ¿verdad? Y aquí sí hay que mencionar en qué átomo de carbono se encuentra el carbonilo, que sería en el 3. De cualquiera de los dos lados sería en el 3, por lo que se llama 3-pentanona. Poner aquí. 3-pentanona. Esto ya lo hablamos en algún momento, solo lo estoy recordando. Y aquí, para que usted recuerde o para que usted sepa que esto es química orgánica. Por eso les decía yo, y por eso insisto yo, ¿verdad? De que se necesita tener bases de química orgánica para poder saber sobre esto. ¿Por qué? Si yo no le doy química orgánica, si la clase 1 hubiera sido la célula y la clase 2 hubiese sido el agua, esta hubiese sido la clase 3. Pero ¿qué hubiera pasado? Al hablar de aldosas y cetosas, yo no le podría hablar de qué son los aldehídos o qué son las cetonas. Tendría que hablar mucho y ampliarme sobre ese concepto, porque usted quedaría así como en el aire. Ahora usted sabe de que estas son o forman parte de las funciones orgánicas. Así como hablamos de los alcanos, alquenos, alquinos, así hablamos de los alcoholes, hablamos de los aldehídos, hablamos de las cetonas, hablamos de los ácidos carboxílicos, hablamos de las aminas, hablamos de las amidas, hablamos de los éteres, hablamos de los ésteres, hablamos de los nitrilos, ¿verdad?
Y se habló así en un pasón porque nada más tuvo que ser un repaso de una clase, cosa que eso se ve en un ciclo de la universidad, para todas las funciones orgánicas, empezando desde los alcanos hasta los nitritos, que sería como la base de la química orgánica. Partiendo de esto, vamos a tener carbohidratos que van a ser llamados aldosas y carbohidratos que van a ser llamados cetosas. Ya lo vamos a ver. Las aldosas va a ser bien importante porque las aldosas van a tener el carbonilo en el carbono 1 y las cetosas van a tener el carbonilo en cualquier carbono que no sea el primero. Puede ser el 2, puede ser el 3 y así sucesivamente. Entonces decimos que con base al número, por eso, aldosas si contienen un grupo aldehído, dice allá. Cetosas si contienen el grupo cetona, que sería estos, que ya los mencionamos. Con base al número de unidades que poseen, se clasifican en monosacáridos, que sería una unidad no hidrolizable, que son los carbohidratos simples como la fructosa. Los disacáridos, que son 2 monosacáridos. Nuevamente los oligosacáridos, que son 2 o 10. Y los polisacáridos, que son muchas unidades y que ya dijimos que es de más de 10. También se puede hablar de que los carbohidratos se puede tomar en cuenta con base a su reactividad, ¿verdad? Pueden ser llamadas reductoras y de esto vamos a hacer práctica de laboratorio con reactivo de Feeling y ojalá tengan ahora Tollens, ¿verdad? Ahí vamos a hacer las pruebas de carbohidratos en los alimentos. Cuando tengamos pues la primera práctica, esta creo que va a ser la segunda, que ya les aviso para la otra semana cómo quedamos. Vamos a trabajar de que si es reductora o no es reductora en ese caso. Y vamos a traer un arroz, un macarrón cocido, una papa cocida, unas naranjas, ¿verdad? Y algunas tortillas para hacer las prácticas y las pruebas de si son carbohidratos o no son carbohidratos. Vaya, aquí viene lo que quiero mencionarles con respecto a los monosacáridos y a lo que es las aldosas y las cetosas. Vean la primera parte de este compuesto. Ahí lo dice. Carbonil, o sea, esto que dice aquí carbonil, es el grupo carbonilo, el que tanto les menciono ¿verdad? El grupo carbonilo, ¿verdad? Si el grupo carbonilo está en el carbono 1, como lo dijimos aquí, ¿verdad? Entonces va a ser un aldehído y la función va a ser una aldosa. Si el grupo carbonilo está en el carbono 2, aquí puede estar, cuando hablamos solo de las cetonas, podemos hablar de que el carbonilo puede estar en cualquiera de los átomos de carbono, pero en este caso vamos a hablar que el carbonilo se va a encontrar en el carbono 2. En este van a estar los aldehídos y en este van a estar las cetonas, ¿verdad? Y su posterior clasificación como aldosa y cetosa. Entonces ahí podemos hablar del carbonilo en el carbono 1 como aldehído y su posterior nombre para los carbohidratos que serían aldosas y el carbonilo en el carbono 2 va a ser cetona y al final cetosas. Este es el grupo carbonilo. Cuando digo carbonilo, usted piense en un carbono, un doble enlace y una O. Carbonilo, un carbono, un doble enlace y una O, ¿verdad? Si el doble enlace está en el 1, es aldehído, por lo que será aldosa, y si el carbonilo está en el carbono 2, pues va a ser una cetona y como es carbohidrato, una cetosa.
Dicho eso, veamos lo que sucede. Ahí está, miren, ahí tenemos el primero de la izquierda, es un aldehído. Miren, note usted que no va a haber el doble enlace, no siempre va a haber el doble enlace, pero usted lo puede ver como CHO, lo que está resaltado en rojo. Puede confundirnos porque les acabo de estar mencionando que el aldehído es COO, ¿verdad? Pero puede ser así, una C, una H y una O. ¿Cómo lo vamos a saber? Siempre pensando en la tetravalencia del carbono. El carbono tiene 4 enlaces. Se gasta uno con este carbono, uno con el hidrógeno, y obviamente para llegar a 4 tienen que tener 2 enlaces. Entonces lo resumen de esa manera. Por lo que usted lo puede ver así, o lo puede ver así, en un caso, ¿verdad? La cosa es que usted debe de notar que en ese caso el primer ejemplo de la izquierda es un aldehído. ¿Por qué? Porque el carbonilo se va a encontrar en el primer carbono y ese compuesto pues se llama gliceraldehído. Vean el compuesto número 2, el dihidroxiacetona. Es una cetosa, ¿verdad? Porque el carbonilo se encuentra en el carbono 2, lo que está resaltado en rojo. Ahí hablamos de el carbonilo. Y, por ejemplo, miren, ¿cuál es el tercer compuesto? Es la glucosa. Miren, y la glucosa que es aldosa, ¿verdad? Porque el carbonilo está en el primer carbono, por lo que es o forma parte del grupo aldehído. En ese caso se hablaría de ese tipo de situación. Carbohidratos, estamos hablando de los monosacáridos. Vamos a hacer una clasificación por el número de átomos de carbono. Todas las que las que están observando ahí son cetonas. Oye, son cetosas. Polihidroxicetonas. ¿Por qué? Porque tienen un grupo carbonilo COO en el segundo átomo de carbono. Los demás átomos están unidos a un grupo OH. Si la aldosa o la cetosa tiene 3 átomos de carbono, se va a llamar triosas. Ahí está. De 3 trivia. Si el compuesto tiene 4 átomos de carbono, como el segundo cuadro, tetrosas. Acuérdense, tetravalente 4, tetro 4, ¿verdad? Por eso era importante la orgánica. No sé si ya se dieron cuenta de que son términos que si bien no los manejamos porque fueron volando, ¿verdad? Pero sí al oír, usted lo viene aterrizando y se acuerda. Por ejemplo, cuando le hablé de eso, sí, pudo decir usted, ya me acordé que lo mencionó alguna vez en el pasado. Usted se va ahorita, llega a la casa, los de aquí, comen, cenan, se chupan una naranjita de refrigerio y luego se ponen a estudiar de 10 a 12, la clase 4, ¿verdad? Yo me imagino que así hacen, ¿verdad? Al llegar a la casa estudian lo que uno les manda a estudiar. Y mis gentes virtuales nomás cuelgan la llamada, también pegan su cenita o quizás cenan en la clase, ¿va? Entonces nomás cuelguen y se ponen a revisar la clase número 4 para que vean que ahí está todo lo que hemos mencionado. Así hace, dice el compañero Adilio. Excelente alumno. Si son pentosas es porque estamos hablando de que el carbono son 5 carbonos, ¿verdad? Si son hexosas, estamos hablando de que son 6 átomos de carbono. Y ahí aparecen unos pequeños nombres que los voy a mencionar más adelante. Vean que tiene por ejemplo, la de desicosa, la de fructosa, la de sorbosa y la de tagatosa, ¿verdad? Esa D tiene que ver con algo, ¿verdad? La de cirulosa, la de ribulosa, la de eritrulosa y la dihidroxiacetona. Pero esa D que aparece ahí
se va a mencionar más adelante en qué consiste. En ese caso, ¿verdad? Entonces, quedamos claros. 3 triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 sexosa. Gracias. La estereoquímica es el estudio de las estructuras en 3D. Los isómeros son agrupados en dos grandes clases: los isómeros constitucionales y los estereoisómeros. Los constitucionales difieren en la secuencia de enlaces, sus átomos están conectados diferentes. Los estereoisómeros poseen la misma secuencia de enlaces, pero sus átomos están dispuestos de manera distinta en el espacio. A menudo, los estereoisómeros presentan propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes. Y vamos a hablar más, voy a tratar de explicar esta parte de lo que son los compuestos quirales y los no quirales. Los compuestos quirales y los no quirales tienen que ver con la imagen que puede tener la molécula frente al espejo, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de un enantiómero. Un enantiómero dice que viene de una palabra que es enantros, que significa opuesto, y meros, que son parte o porción, o sea, son partes opuestas. Por ejemplo, una mano puede ser enantiómero de la otra, porque son opuestas. O vistas al espejo, es una como la imagen de la otra. También llamados isómeros ópticos, son una clase de estereoisómeros, tales que en la pareja de compuestos, la molécula de uno es imagen especular de la molécula de otro y no son superponibles. ¿Qué quiere decir? Y el ejemplo más claro de un enantiómero es la mano. Si usted pone su mano en un espejo, parecería ser que en el espejo la imagen virtual es la mano derecha. Es como que usted tuviera esto ahí. Eso es un enantiómero. Cuando decimos que esta es la imagen de este, exactamente, las manos es lo más puesto. Cuando decimos no son superponibles, quiere decir que si yo las dos manos las pongo de esta forma, no casan una sobre la otra. No son superponibles. Son superponibles, pero invertidas. Pero así no es, sino que es las dos manos al derecho, colocada una sobre la otra, no son superponibles. O sea, no casa una mano porque los dedos gordos, digámoslo así, quedan en sentido contrario. No son superponibles. Por eso dice ahí, un enantiómero, dice, es una molécula cuya imagen en el espejo no es superponible. Quiere decir que cuando se pone un objeto frente a una imagen, vamos a tener su par exacto, pero que cuando se pone uno sobre el otro, no casan, digámoslo así, no sé cómo decir. Como que fuera un Lego, que el hoyito no queda en el otro, porque no son superponibles. Vean en la imagen que aparece ahí, la voy a ampliar para tener una idea. Eso que dice Sine Compound, lo busqué por aquí, se llama mismo compuesto. Y el different compound es con diferentes compuestos. Pueden ver en ese caso el cis. Ya hemos oído el cis, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de la estructura cis, ¿se acuerdan? Donde los cloros en este caso están al mismo lado, están abajo o están arriba. Y la trans, que es la siguiente, donde el cloro está en uno y el otro está en sentido contrario. Vean todos los conceptos que ya se vieron anticipadamente, cómo pueden llegar a generar eso. Si es el mismo compuesto, en el caso del de la izquierda, la imagen del cis 1,2 diclorociclopentano, que es este compuesto que está aquí, cis 1,2 diclorociclopentano,
es un enantiómero, porque la imagen en el espejo es el que aparece en el de la derecha, pero son superponibles. Si usted agarra este compuesto, esta es la imagen de este, pero si lo pone así y este lo pone sobre este, es superponible. O sea, si usted agarra este pedazo y lo despega y lo pone aquí, casa completamente. Por eso es superponible, porque el de la izquierda casa con el de la derecha. Y a eso le vamos a llamar aquiral. Aquiral, aquí está. Los compuestos quirales es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Por esto, este no es. Como este es superponible, es aquiral. Y este no es superponible. Por eso es quiral. Si oye la definición de quiralidad, dice, es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. ¿Cuál es superponible? Este. Por eso ese no es quiral. Es lo contrario, aquiral. ¿Ya? Y aquel sí es un compuesto quiral. ¿Ya? Porque su imagen especular no es superponible. Si usted mira, trate de verlo en la mente. Esta puntita queda así, ¿verdad? Cuando usted lo pone exactamente, este queda así, ¿verdad? Así. Y este queda así. O sea, visto de frente, como vemos una mano con la otra. Pero cuando se pone en plano y lo ponemos sobre él, lo superponemos, en este caso no son superponibles. Y al no ser superponibles, se consideran quirales. O sea, la quiralidad es cuando no son superponibles la imagen vista al espejo. Por eso, mi mano, ¿cómo es? ¿Mi mano es quiral o aquiral? Es quiral, quiral, porque esta es imagen especular de esta. Si usted pone esta mano en un espejo, usted adentro del espejo ve la mano derecha, ¿sí o no? O sea, esta. Pero si usted las pone así, no son superponibles. Y entonces, como no son superponibles, se llama quiral. ¿Ya? ¿Me captan? Es como enredadito, pero nos va a servir este concepto. En este caso es aquiral, porque como es el mismo compuesto, cuando usted lo pone, tiene imagen especular, sí, pero cuando usted lo acuesta y lo pone, este, si usted lo despega, pasa exactamente en el otro, por lo que se llama aquiral. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es quiral con respecto a lo que es aquiral. Lo que les decía a ustedes en el caso, y por aquí con la notación de IL nos vamos a ir quedando por efectos del tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de la notación de IL. ¿Se recuerdan en las láminas anteriores que teníamos una D presente en cada nombre? Dice, las configuraciones de IL son usadas para designar la configuración de carbohidratos y aminoácidos. Nos va a servir para ahorita y para cuando veamos los aminoácidos, que son las que forman las proteínas. Es importante saber qué significa DIL. Las proyecciones de fórmulas de Fischer, que son esas estructuras, son comúnmente utilizadas para representar los monosacáridos. Para las proyecciones de Fischer se debe, 1, dibujar una línea vertebral que representa el esqueleto de carbono. 2, el grupo aldehído se escribe siempre en la parte superior. Miren, por ejemplo, el primero, el de la izquierda, ¿qué es? ¿Aldosa o cetosa? Aldosa. La segunda, aldosa. La tercera, cetosa. Y la cuarta, aldosa. ¿Vea? Ya captamos eso. ¿Cuándo le voy a poner D y L? Fíjense en el segundo carbono de abajo para arriba. En el segundo. ¿Ya? En el OH del segundo carbono. Porque el primero es el CH2OH. ¿Vea? En todos los casos. El segundo es donde está la crucita. Aquí hay un carbono. Hay otro carbono, hay otro carbono. En la crucita
donde se interceptan lo que es la línea vertical con las líneas horizontales. En esa crucita hay un carbono en cada caso, por lo que, por ejemplo, la D-ribosa, que es la primera, es un compuesto que tiene 5 átomos de carbono. Cuéntenlos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. La D-glucosa tiene 6, 2, 3, 4, 5, 6. La D-fructosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tiene 6. Entonces, lo podemos contar así. La D va a significar que el OH del segundo carbono de abajo para arriba esté en la derecha. Si el OH está en la derecha, va a tener notación D. ¿Por qué? Porque esto se va a tomar en cuenta con la imagen especular en algunos casos, ¿verdad? Como en el caso de la última, que hablamos de la L-glucosa y de la D-glucosa, que son dos compuestos completamente diferentes, y parecería que uno es el espejo del otro, pero uno es este y este es otro. Este es un compuesto, este es otro. Como este es una mano, este es otra. Son distintas. Por lo que la diferencia para su imagen especular, por eso lo hablábamos en la lámina anterior de la imagen especular, lo opuesto va a ser para D y L. Vean, en el segundo carbono está el OH, está a la derecha. Ahorita no nos importa el nombre, nos importa la notación. D-ribosa. Miren, en el segundo, el OH está otra vez en el segundo carbono de abajo para arriba, pero el OH en verde está en la derecha. Este también, D-glucosa. En el tercero, el OH está en el segundo carbono, por lo que sería D-fructosa. Pero vean, en el mirror es espejo, vean. Entonces, la L-glucosa, ¿por qué es L? Porque el OH está en la izquierda. Pero cuando se pone frente a su imagen especular, se forma aquel compuesto que está a la derecha y ese ya no es L-glucosa, es D-glucosa, porque al final haga el intento en la mente de pararlos y ver cómo quedan, y al final este OH, porque este es como que yo hiciera algo así, o como que yo hiciera esto, ¿ya? Y hago esto para acá. Esta H queda por abajo y esta queda por arriba y esta queda por arriba. Pero cuando se ponen planas, esta OH queda a la izquierda y esta OH queda a la derecha. Por lo que de la izquierda, si el OH está aquí, va a ser L-glucosa. ¿Ya? Y si el OH está a la derecha, porque la imagen especular lo dice así, va a ser D-glucosa. Ya vamos a ir terminando. Solamente menciono eso. Ahí está, miren. Para la notación de IL, ¿verdad? Vamos a fijarnos siempre en el penúltimo carbono. Vean, ahí se lo está mencionando bien, perfectamente, en el penúltimo carbono. Cuando en la estructura del monosacárido hay un grupo OH, ojo, del lado derecho, en el penúltimo carbono se le designa como D. De glucosa, de galactosa. Si el grupo OH se encuentra del lado izquierdo en el penúltimo carbono, a esto se le conoce como azúcares L. Y ahí estaría, ¿verdad? Ahí estaría lo que se debe de hablar de la notación D y de la notación L. Para terminar, ahí tenemos algunos monosacáridos comunes donde todos son D. ¿Por qué todos son D? Porque el OH del segundo carbono se encuentra en la derecha. Miren, el D-gliceraldehído, hoy sabe que es D porque el OH segundo está en la derecha, ¿verdad? La D-eritrosa, el OH está en la derecha. La D-treosa está el OH en la derecha, el segundo, siempre en el segundo. La D-ribosa también, la D-arabinosa, la D-silosa, la D-lixosa, la D-alosa, la D-altrosa, la D-glucosa, la D-manosa, la D-gulosa, la D-idosa, la galactosa y la talosa. Y todos son aldosas, ¿sí o no? Todas son aldosas, ¿verdad?
por acá nos vamos a quedar por efecto de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues continuamos la otra semana con la parte de los carbohidratos, ¿verdad? Y pues su utilización en lo que se viene de acá en adelante. La otra semana vamos a ver cómo se hace un enlace entre un monosacárido y el otro, ¿verdad? Para generar lo que es un disacárido y posteriormente un polisacárido. Quedamos hasta acá. Voy a dejar la grabación. La voy a guardar. Y pues alguna pregunta y gracias.